Bienvenidos todos a esta sección que hemos creado, a esta especie de clases que hemos formulado para que tratar de encauzar el criterio. Porque lo que sí es cierto es que todos tenemos un criterio aplicado al cine, a las películas que vemos, al audiovisual en general, y en estas clases nos proponemos de manera muy breve y ojalá que no sea de manera demasiado simple, cómo ese criterio puede estar marcado por la teoría y puede estar argumentado de la mejor manera posible. Vamos a comenzar por el ejercicio que significaría la reseña cinematográfica, que digamos es la base de toda la crítica posterior, porque toda gran crítica, incluso los ensayos, tienen una parte de reseña y avanzaremos a lo largo de todas estas clases hasta el final, que hablaremos sobre el ensayo. No quiere decir que el que atienda estas clases, el que nos conceda el privilegio de escucharnos o de comprender lo que estamos tratando de explicar, sea capaz ojalá, que fuera capaz de verificarlo en escritura o como sea, esta especie de razonamiento o de criterio razonado, que es lo que vamos a tratar de desarrollar sobre el séptimo arte, así llamado. Pero nos proponemos, eso sí, dar una serie de criterios que pueden ayudar a esa valoración para trascender ese me gusta o no me gusta que decimos al final de cada proyección. Porque lo que queremos es precisamente validar ese criterio, atribuirle otras argumentaciones y que quienes nos acompañen, pues sean capaces de saber de dónde se sacan estos criterios. Cuando un crítico emite ciertos juicios, de dónde puede haberlos sacado. Bueno, habría que comenzar por una serie de conocimientos que forman parte, están en el inconsciente de todo aquel que valora el cine en este momento, y es en primer lugar la valoración que surgió desde los años 20 aproximadamente sobre el hecho, incluso desde los años 10 tardíos del siglo XX, respecto a que el cine se trataba de el séptimo arte, es decir, era la última de las artes. Eso lo formuló de esta manera un crítico teórico italiano, Ricciotto Canudo, que es tal vez el primero de los teóricos importantes del cine, y él decía que era el séptimo arte en tanto venía después e incorporaba, y esto es importante a la hora de formular una crítica, saber que el cine incorpora las 6 artes anteriores, a saber, digamos que las artes inmóviles o plásticas, como son la arquitectura, la pintura y la escultura, y también las artes móviles o rítmicas, es decir, la música, la danza y la poesía. Hacer crítica de alguna parte de alguna manera, es desentrañar lo que hay de otras artes en las imágenes en movimiento, que no otra cosa significa la palabra cinematografía. Escribir imágenes en movimiento y tratar de desentrañar hasta qué punto esas imágenes en movimiento, que no son más que fotografía en movimiento más bien, pues, o imágenes pintadas en el caso de la animación, o modeladas, estas imágenes que contienen de las artes anteriores. Así que es muy importante esta primera definición de Ricciotto Canudo, tenerla en cuenta, que todos los críticos lo sepan. El carácter o todo el que pretenda emitir un criterio sobre cine, esto no lo voy a repetir más porque lo digo siempre, lo voy a dejar dicho en esta primera clase, pero no lo voy a estar repitiendo todo el tiempo. Para emitir un criterio argumentadamente no hay que ser crítico de cine. Hay que, eso sí, tener una serie de conocimientos, algunos de los cuales vamos a estar abordando aquí. La segunda de estos preconceptos que debiera dominarse apareció en los años 30. Un teórico, si Ricciotto Canudo habló en los años 10 y ya evaluó el cine como el séptimo arte, bueno, en los años 30 se apareció Walter Benjamin con un ensayo muy trascendental titulado La obra de arte en la época de la reproducción mecánica. ¿Cuál es la importancia de este ensayo? Que sobre todo él decía que en la época de la reproducción mecánica, y recuerde que el cine se apoya en la reproducción mecánica, puesto que cada película se estrena a veces con centenares de copias, decenas de copias y hasta miles de copias en los grandes mercados cinematográficos como China, Estados Unidos y otros.
Entonces, el cine se apoya en, si bien es el séptimo arte también, esta reproducción mecánica hace que el aura, esa cosa única y auténtica que tiene la obra de arte, entendida como la pintura, que es única, la Gioconda es única. ¿Qué cosa le desvanece el aura de única a la Gioconda? Bueno, pues el hecho de que cuando usted tiene una reproducción fotográfica puede tener todas las Giocondas que usted quiera en cualquier casa, de cualquier persona. Y por eso Walter Benjamin hablaba de esto. Entonces el cine, en su carácter de reproducción mecánica, un tanto que anula esa parte artística de obra original y única, puesto que ¿cuál es el original de una película? ¿Cuál de las copias? Bien, se reproduce al por mayor y por lo tanto tiene un carácter industrial. Este carácter industrial del cine también se tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar cualquier película. También otro de los 4, vamos a elegir solo 4, 5 más bien, 5 preconceptos para valorar cualquier película tiene que ver con la teoría que dispuso André Bazin, un teórico francés en los años 50. Él habló en dos sentidos. El cine es el mejor artefacto o el más eficiente para retratar la realidad. Bueno, a partir de esta conclusión, o el que lo logra hacer con mayor eficiencia, con mayor verosimilitud, a partir de esta afirmación de Bazin, pues ocurre que ha venido toda una discusión que antecede también a Bazin sobre si el cine debe ser realista, apoyarse en la realidad contingente que estamos viendo, como hacían movimientos como el realismo italiano, o debiera fugarse de esta realidad y más bien hablar sobre los sueños, la imaginación, lo que no es contingente, lo que no es exactamente real. Y también Bazin habló, en primer lugar, o formuló la teoría de autor. Y él decía que el mejor cine, y en esto, bueno, uno puede estar de acuerdo o no con Bazin, era aquel que disponía un director guionista de acuerdo con su idea del mundo, de acuerdo con su estética preferida y de acuerdo con su concepción. Por lo tanto, el valor de una película estaría en función de que logre expresar el mundo estético y filosófico de un director llamado autor por Bazin. Sobre eso vamos a estar discutiendo en otras clases. De momento, dejemos a Bazin y pudiéramos entrar en los años 60 con Roland Barthes, que se opuso a todo esto del autor en términos literarios e incluso cinematográficos y habló sobre la muerte del autor. ¿Por qué? Por dos razones. Porque Roland Barthes consideraba que las películas, y aquí volvemos al sentido de estas clases, las películas, el significado no se lo da ningún autor, sino que se lo da cada espectador cuando se enfrenta a ese producto. Por eso lo hablaba de la muerte del autor. No hay autor. Las películas son lo que usted y yo decidamos que son. Y tienen el valor que usted y yo decidamos que tienen. Cada uno con su ámbito, con su conocimiento, con su sensibilidad, en fin. Y también Roland Barthes hablaba sobre la muerte del autor, en tanto decía que todo tiene precedentes. No hay nada que surja por la creación de un autor, sino que ese autor es las películas que él vio, los libros que se leyó y todo lo que lo antecede y que él todo eso lo resume, lo sintetiza en una nueva obra. En fin, que a partir de todos esos presupuestos podemos llegar a una diversidad de enfoques críticos teniendo todo esto en la mente. No es que uno tenga presente a André Bazin o a Roland Barthes cada vez que va a escribir. Todo eso uno lo tiene que tener digerido y asimilado para enfrentarse a esa exposición del criterio, un criterio que tenemos absolutamente todos, pero que hay que saber exponer con hondura, porque significaría simplemente poner en marcha el pensamiento e interpretar una película y resumirla desde dos principios. La descripción, es muy importante saber relatar para hacer crítica, porque casi siempre la crítica implica una descripción y una narración. Renarrar, vamos así a decirlo, o recontar la película, valorándola al mismo tiempo críticamente y de alguna manera también describir lo que ocurre con ella en términos estéticos, lo que hace la cámara, lo que hace el montaje, bla, 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 bla. Una serie de elementos que también vamos a ir viendo con el paso de estas clases. Es importante también reconocer, para hacer crítica, que el conocimiento no significa agudeza.
Es decir, la sabiduría no significa los más sabios no son los que hacen mejores críticas, para que usted tenga eso claro. Es decir, no es que sea algo irremontable que usted no pueda conquistar. La agudeza tiene que ver con otras habilidades más que con la sabiduría. Usted puede acumular muchísimo conocimiento y no saber qué cosa hacer con ello. Así que aquí estamos para tratar de implementar qué cosa se hace con los conocimientos imprescindibles. También hay que distinguir que en toda crítica se debe distinguir lo pasajero de lo trascendental. El ejercicio de hacer una crítica es precisamente distinguir lo efímero, lo que no es tan importante, de lo que sí viene a ser más importante. Por lo tanto, hemos de determinar en cada película qué es lo más importante que nos comunicó. Estas son recomendaciones muy generales, porque después vamos a ir punto por punto a cómo es que se logra. De modo tal que la crítica debiera orientar, sugerir, por supuesto opinar, tiene que tener un signo, debe tener un signo. También debe descubrir cosas que el espectador no sabe, o el lector de la crítica. Y una cosa muy importante, la crítica, la más valiosa, debe tener como un aspecto de balance, enseñar a que quien lee la crítica lo conduzca a que reflexione sobre la obra, evaluarla, pero más a que reflexione sobre ella, más que a evaluarla incluso. Evaluarla y reflexionar sobre ella, y que debiera distinguirse o separarse de los dos grandes extremos que hay en la crítica: el panegírico, todo está bien, está bien, está bien, y la diatriba, todo está mal, está mal, está mal. Porque en toda obra audiovisual hay elementos que hay que traducir, hay elementos que hay que historiar, y todo esto es independiente de si está tan bien o tan mal. Decía al principio que vamos a hablar sobre la nota informativa cinematográfica como base de toda la crítica que se puede hacer posterior, el llamado artículo informativo. Este debe tener concisión, debe ser muy conciso y jerarquizar lo más significativo de la película, por ejemplo, sobre la base de qué cosa es la noticia. Para hacer una reseña, una primera aproximación a la película, es importante responder a las siguientes preguntas: ¿quién? ¿Quiénes la hicieron? O además, ¿quiénes son el sujeto de esta información que yo voy a brindar? ¿Quiénes en el término de quiénes son las figuras de mayor prestigio o de mayor trascendencia? También, ¿de qué película se trata? ¿Por qué es importante? ¿Qué cuenta esta película? Por último, en el quién también estaban incluidos los personajes, es decir, quiénes son los personajes en juego aquí. Por último, se debe hablar también del cómo, por ejemplo, la manera en que ocurre el argumento, y también el dónde, el lugar donde ocurre la trama, y el cuándo, y también el para qué, es muy importante. ¿Para qué se hizo esta película? Es la respuesta que nos puede llevar a hacer una crítica. ¿Qué me dejó en mi ánimo? Y sobre esa emoción que uno debiera poder formular antes de escribir la crítica, sobre esa emoción o ese razonamiento que la película te provocó, es que usted debe edificar su criterio. Por último, también hay que atender a los datos de realización, digamos la fecha en que la película se hizo, la nacionalidad, el cineasta que la dirigió y los principales implicados. Eso se registra desde la ficha. Vamos a volver sobre todas estas cosas en la segunda clase, pero por ahora vamos, porque lo que sí no queremos es aburrir. También quería decir por último que es importante la clasificación genérica, porque eso ayuda en la instancia de la nota promocional o la reseña o el artículo noticioso. Es importante el género, porque el género permite que comunicar a la instancia productora de la película con el crítico y al crítico con el público. De manera tal, porque el público identifica todos los géneros, sabe lo que espera de cada género cinematográfico. Por lo tanto, en los géneros, en la clasificación genérica de una película, pues se articula el productor, director, con el crítico, el promotor y, por último, el público. En fin, que en este tipo de artículo hay que hablar sobre este carácter doble del cine y verlo también, es muy importante esto y no lo había mencionado, ver al cine como parte del mundo audiovisual. En los primeros 100 años de cine se veía el cine como el séptimo arte y como el centro o como el fin de una evolución artística formidable.
ya ahora el cine es parte del llamado mundo audiovisual, donde está también la televisión, internet, una serie de productos que también son perfectamente valorables, tal como una película lo es, y que gravitan de alguna manera sobre el valor que una película puede tener, cuando esta gravitación existe. Para redondear esta especie de reseña que estamos tratando de construir en esta primera clase y ahora sí terminar, habría que aludir por último a la taquilla que la película ha hecho, porque estos son elementos que atraen. Ya en las próximas clases veremos la atención que se le debe prestar como especialista a todo esto, a los premios, a la taquilla, a las críticas de otros especialistas y a todas estas índices de prestigio, que así se llaman. Para conformar una nota promocional son válidas. Para conformar una crítica, a veces no tanto. Pero eso lo veremos en la segunda clase.